¿Qué tal amigos? Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que quiero enseñaros cómo crear una función personalizada en Excel con Scriptlab. Muchos lo conoceréis, muchos otros pues seguramente os habréis roto la cabeza investigando cómo crear funciones personalizadas que por ejemplo yo pueda incluir dentro de los argumentos de esa función pues un rango de celdas o de filas y columnas, etcétera. Bueno, pues quiero tratar eso porque no he encontrado mucha información relacionada con esto, que lo veo bastante relevante y de una importancia bastante alta. eh, para todas aquellas personas que trabajan con Excel y que no necesitan exclusivamente ceñirse al abanico de funciones que incorpora por defecto la aplicación, sino crear nuestras propias aplicaciones y por supuesto con los nuevos lenguajes, las nuevas funcionalidades y los nuevos objetos que incorporan, pues poder incluso extraer información de servidores, de bases de datos, de APIs, de archivos, etcétera, que es lo que quiero englobar un poquito en este ejemplo. Para ello lo que vamos a hacer rápidamente, vamos a crear una función para enseñaros cómo funciona primeramente la distribución de la información, ¿de acuerdo? Tener presente que el lenguaje de programación que se utiliza aquí es TypeScript y TypeScript, bueno, por ahí se habla de que es muy parecido a JavaScript, sí que es parecido a JavaScript, evidentemente la sintaxis es prácticamente clavada, sin embargo impone una serie de restricciones a las que nosotros nos tenemos que digamos, ceñir y que tenemos que respetar, como por ejemplo el tipado, ¿de acuerdo? Entonces imaginaos una función que va a devolver, digamos, una serie de números que yo voy a incluir en un array, pero que voy a incluir en un array con la distribución que necesita TypeScript para que Excel lo interprete como filas y como columnas, ¿de acuerdo? Entonces imaginaos, si yo a esta función que he llamado test devuelvo un array y a su vez cada uno de los elementos de ese array también es un array en el que yo pongo, por ejemplo, en este caso un número, me va a devolver dos filas y una sola columna, ¿de acuerdo? Porque esto de aquí es una sola columna y son dos filas. Si yo, sin embargo, incluyera aquí un 2 y aquí, por ejemplo, un 3, vamos a poner 3 y 4. Vaya, lo he puesto sin querer así. Si pusiera un 3 y un 4, esto me daría dos filas y dos columnas. Es más, las dos columnas serían 1 y 2 y la siguiente fila sería esta con las columnas 3 y 4, que bueno, que serían las mismas columnas, es decir, columnas 1 y 2, pero en este caso que contendrían los datos 3 y 4, ¿de acuerdo? Sin embargo, yo si esto lo registro y lo ejecuto me va a dar un error. Fijaos, me dice que tipo inválido. ¿Por qué me da un error? Bueno, me da un error porque yo no he definido el tipo que va a devolver esta función. Para ello tengo que indicárselo primeramente en este parámetro de returns. ¿Y qué va a devolver? Pues va a devolver un number que a su vez va a ser un array de arrays. Entonces yo tengo que escribirlo de esta manera. Ahora yo tengo la función definida. Si yo ahora registro esto, ha colado, ¿de acuerdo? Me ha dado que está bien. Entonces vamos a lanzar nosotros esta función. Ponemos text, la encuentra aquí, le damos intro y en este caso me va a devolver esa información. 1, 2, 3, 4. Bien, yo puedo ser un poco más humilde y en el caso de que esta función la vaya a utilizar algún otro programador o algún otro usuario que no sea yo y que no la haya creado yo y sepa cómo funciona, o la voy a reutilizar pasado un determinado tiempo que olvidé totalmente cómo está programada, pues es una práctica muy buena indicar, ya que TypeScript nos lo permite, indicar qué parámetros va a tomar esa función y qué parámetros va a devolver esa función. Entonces, si yo pongo aquí un number de este modo, ya le estoy indicando a TypeScript que esta función va a devolver un array de arrays de tipo number, ¿de acuerdo? Y es justo lo que yo quería. Ahora imaginaos que lo que quiero es, voy a borrar esto de aquí y yo me voy a crear mi propio sumatorio de columnas. Entonces voy a incluir aquí, por ejemplo, así, a lo bruto, 5 filas con ese contenido. Y ahora voy a crear mi función sumatorio. Entonces voy a tirar de la función test, pero en este caso, ¿qué le voy a decir que va a tomar como parámetro de entrada? Bueno, pues va a tomar un parámetro values que va a ser un array de arrays de tipo number y va a devolver un number. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hago yo para sumar todos estos valores? Bueno, tengo un array que se llama values. Por tanto, utilizando
métodos de arrays, yo podré reducir un array a un solo número. Entonces yo puedo poner un return aquí y ahora values.reduce, utilizo el método reduce y el método reduce toma dos parámetros de entrada. Uno es el acumulador y otro es el elemento actual. Hago una función flecha y, deshaciéndome de esta ayuda, le digo que a acu le sume el valor de cur y en este caso el elemento siempre 0 porque va a ser una sola columna que va a contener arrays de un solo elemento. Por eso le estoy indicando que sea el elemento 0, ¿de acuerdo? Y a continuación le digo, para que no me dé todo ese error, que la función reduce va a empezar con valor 0, ¿de acuerdo? Entonces de esta manera yo ya tengo definida perfectamente mi función, es decir, va a tomar un array de arrays de entrada de tipo number y me va a devolver un único número que va a ser la suma de todos. Bien, vamos a registrar esta función. Vale, me dice que me da un error. Bueno, me da un error porque ahora no está devolviendo, que lo he puesto aquí, no está devolviendo un array de arrays de number, sino que está devolviendo un único number. Es decir, y además podría poner aquí en parámetros que toma un number de este modo, ¿de acuerdo? Registro. Como veis hay que tener en consideración muchas cosas y ahora me vengo aquí y escribo test, sé que es esta, bueno, tengo que pasarle los parámetros, que en este caso encierro todo este rango, cierro, le doy a intro, hace sus cálculos y automáticamente me devuelve la suma, ¿de acuerdo? Esto se podría extender a rangos mucho más amplios, incluso en vez de utilizar una sola columna, utilizar varias. Pero no quiero perder el tiempo en eso porque ahora vamos a consumir datos de una API y vamos a extraer esos datos aquí y a continuación lo que vamos a hacer es crear nuestra propia función personalizada, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos a JSON Placeholder, una página web en la que yo puedo extraer información fake, es decir, información falsa, pero que a los desarrolladores nos es muy útil a la hora de hacer testing de nuestras aplicaciones. Nos vamos a users y copiamos esto. Antes de nada quiero enseñaros cómo funciona esto y qué es este rollo de las APIs. Pulsamos F12 y nos vamos a la consola de nuestro explorador. Hacemos un fetch. Si lo escribo bien, evidentemente. El fetch lo único que hace es como si fuera un HTML request, ¿de acuerdo? Un objeto, por ejemplo, de C# o de Visual Basic, que lo que hace es una consulta HTML a un servidor. Es lo que va a hacer fetch, ¿de acuerdo? Para ello yo tengo que indicarle una URL donde realizar esa consulta. Bueno, pues es precisamente la que acabo de copiar. Doy intro. ¿Y que me devuelve? Una promise, es decir, una promesa. Bueno, todas las promesas se tienen que resolver. Para resolverla yo voy a utilizar, en vez de then con sus parámetros resolve and reject, pues lo que voy a utilizar es el par async await, ¿de acuerdo? En este caso no necesito el async porque ya me lo resuelve la propia consola, pero sí el await. Al darle a esto yo sé que voy a obtener un objeto response y que la forma de resolver el response es volver otra vez a utilizar un método que se llama JSON, ¿de acuerdo? Que el objeto response tiene el método JSON. Yo le doy a intro y el método JSON me devuelve una nueva promesa que tengo que resolver. Pues nada, otro await. Le damos a intro y ahora sí tengo los 10 elementos, es decir, tengo un array de 10 objetos. Estos objetos contienen su ID, contienen su name, en fin, una serie de propiedades como username, email, etcétera, etcétera. Y contienen información. Esa información es la que yo quiero extraer. ¿Qué dato quiero extraer? Bueno, como voy a invertir las palabras de cada una de las cadenas, que esto ya lo he hecho en algunos otros ejemplos, porque me parece una función donde aplicar el paradigma funcional de una manera bastante útil y con un resultado bastante atractivo al verlo así, ¿no? Las palabras invertidas, en fin, es una aplicación que yo creo bastante completa. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a consumir esto y lo vamos a hacer. Y vamos a programarlo todo con el Scriptlab, ¿vale? Bien, sin embargo yo no quiero obtener todos estos objetos porque a mí esto ahora mismo no me sirve para nada, yo quiero obtener los nombres. Bueno, pues entonces lo que voy a limpiar la consola y lo que voy a hacer es mapear esto, ¿de acuerdo? Yo tengo que encerrar esto entre paréntesis para obtener realmente lo que es el resultado de este método asíncrono y a continuación voy a utilizar un map donde voy a poner aquí, por ejemplo, user y yo lo que quiero es que me devuelva el user.name. De esta manera le doy a intro. Y ahora sí tengo el array con cada uno de sus elementos es precisamente el nombre de su usuario. Bien, una vez hecha esta demostración vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora vamos a recurrir aquí a Scriptlab. Entonces, primeramente lo que vamos a hacer es
voy a bajar un poquito esto, que esto funciona de esa manera. Como veis, es un entorno de edición muy parecido a Visual Studio Code y bueno, pues tiene reconocimiento de métodos, de todo el código, en fin, la verdad es que está muy currado y esto es muy habitual hoy encontrártelo en la mayoría de editores de código que incluso están en internet, ¿de acuerdo? Bien, me voy a cargar esta función porque ya no la necesito. De hecho, mi nueva función no va a tomar parámetros de entrada y sin embargo sí va a tomar un parámetro de salida que iremos viendo luego, ¿de acuerdo? Según vayamos funcionando. Bien, lo primero que voy a hacer es crear la función que acabo de implementar casi ahora en la consola del explorador, que es una función que me consume los datos de esa API. Para ello voy a crear un método getData. Y este método lo que va a hacer, getData, este método lo que va a hacer es precisamente con el método fetch atacar esa API y devolverme. ¿Qué me va a devolver? Bueno, pues me va a devolver lo siguiente. Me va a devolver una promise y esta promise va a ser de tipo string, pero va a ser un array de string, ¿de acuerdo? De este modo. Y por supuesto, como me va a devolver una promise, eso quiere decir que yo voy a atacar dentro del cuerpo de esta función métodos asíncronos. Por tanto, esta función que yo estoy creando tiene que ser de tipo async, ¿de acuerdo? Ahora ya la definición está correcta. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es un fetch. Y este fetch, y me da por escribirlo mal, este fetch, de hecho voy a abrir aquí llaves porque voy a utilizar esta variable para incluir aquí la... Vaya, ahora me he cargado. Vamos a ver, esto es lo que yo quiero. Vamos aquí y pegamos, esta es la URL que yo voy a consumir, ¿de acuerdo? Que voy a consultar inicialmente. Bien, entonces nos ponemos aquí y yo ya ataco URL. Esto sabemos que me devuelve una promesa, por tanto, await. Y vamos a encerrarlo así entre paréntesis para utilizar JSON. Y esto que me devuelve otra promesa, pues nada. Ahora lo mapeamos y ponemos user y que me devuelva user.name. Perfecto. Ya lo tengo hecho. Vale, ¿por qué me da un error aquí? Vale, bueno, sí, claro, esto tiene que ser un return y de este modo ya desapareció todo, ¿de acuerdo? Porque al utilizar las llaves, realmente esta cadena de texto yo podría incluirla perfectamente aquí en donde pone URL, pero bueno, es siempre una buena práctica independizar estas cosas para que el código sea, digamos, más limpio y esté todo más saneado, ¿de acuerdo? Igual que todos estos await, bueno, pues quizá con el método dem podríamos organizarlo de una manera más limpia, tampoco nos vamos a centrar en eso, ¿de acuerdo? Bien. Ahora ya tenemos el método getData que me devuelve una promesa de tipo string, ¿de acuerdo? De tipo string, que en este caso va a ser un array de cadenas, porque como vimos antes aquí, todo esto son cadenas, cada uno de los elementos de este array son cadenas que contienen en este caso 10 nombres, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a crear la función invertir. Bueno, pues vamos a utilizar exactamente la misma, vamos a utilizar la notación de tipo función tipo flecha. Y en este caso, bueno, pues va a necesitar un parámetro de entrada que en este caso va a ser una cadena de texto, es decir, un string. De hecho, aquí podemos poner perfectamente string y claro, al poner string aquí ya hay que encerrar entre paréntesis y nos va a devolver un string, exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos va a devolver ahora? Bueno, pues, o sea, ¿cómo vamos digamos, a implementar el cuerpo de esta función? Muy sencillo. Cogemos una cadena y la rompemos en palabras por el espacio en blanco. Vamos a filtrar de forma que si hay palabras en blanco por medio, es decir, espacios en blanco, no palabras, sino espacios en blanco, imaginaos una palabra y entre esa palabra y la siguiente, pues varios espacios en blanco. No tiene ningún sentido porque eso es ortográfica y gramaticalmente incorrecto, ¿de acuerdo? Por tanto, nosotros vamos a filtrar eso. ¿Por qué puede ocurrir esto? Bueno, pues normalmente porque la mayoría de la información que nosotros vamos a extraer, salvo que sea un JSON, un XML, no sé, formatos así que estén muy estandarizados, nos vamos a encontrar con muchísimos caracteres innecesarios. Bueno, pues si filtramos esa información de forma que la limpiemos lo más posible, pues vamos a tener unos resultados
mucho más eficientes a la hora de poder transformar y a la hora de poder realizar diferentes cálculos con ellos, ¿de acuerdo? Es muy habitual que la información que nosotros traigamos no de una API, porque ya vienen muy saneadas, evidentemente, pero quizá de un archivo PDF, de un Excel, de terceros, de archivos de texto, etcétera, pues que nos encontremos con que esa información está totalmente desformateada. Entonces vamos limpiándola, y esto de filter es bastante habitual que entre una palabra y otra pues se cuelen bastantes caracteres en blanco, tabulaciones, etcétera. Bueno, pues esto podemos filtrarlo de esta manera, diciéndole que palabra sea diferente a la cadena vacía, ¿de acuerdo? Porque split, al encontrarse con diferentes espacios en blanco, lo que va a devolvernos es un elemento de cadena vacía, ¿de acuerdo? Una vez que tengo filter, lo que voy a hacer es mapearlo, y en mapearlo lo que vamos a hacer es romperlo en caracteres. A split, si no le indico absolutamente ningún carácter por el cual me separe en elementos la cadena que yo le estoy pasando como argumento de entrada, pues evidentemente me lo rompe todo en caracteres, ¿de acuerdo? Lo descompone así. Luego lo que hago es invertirlo con el método reverse, y ya por último utilizo join para juntarlo, en este caso con el carácter vacío, porque son palabras, ¿de acuerdo? Y por último ya lo junto, pero en este caso como son palabras individuales, lo tengo que anexar, digamos, todos esos elementos del array con el espacio en blanco, ¿vale? Con el separador. Y de esta manera yo ya tengo mi función invertir completamente implementada. Como os habéis dado cuenta, según iba escribiendo, iba como obteniendo varios errores, diferentes errores que me estaba destacando en color rojo. Eso ocurre ¿por qué? Porque yo le indicaba a esta función que va a tomar el parámetro de entrada de tipo cadena, que en este caso no habría ningún tipo de problema, pero que el parámetro de salida sí que fuera un string. Sin embargo, split me devuelve un array, filter me devuelve un array, map me devuelve un array, y los únicos que me devuelven una cadena de texto son join, ¿de acuerdo? El método join. Entonces, al ir escribiendo y no terminar, digamos, la implementación adecuada de esta función, esa comprobación durante la edición que está haciendo el propio editor, estaba contemplando de que estábamos devolviendo un tipo que no se especifica, que no se identificaba con el tipo realmente que esta función tiene que devolver, ¿de acuerdo? En este caso join nos va a devolver un string, y por tanto esta función está perfectamente implementada. Bien, pues entonces ahora vayamos aquí a nuestra función test, y lo que vamos a hacer es, lo primero, vamos a llamar al método getData para obtener los datos. Eso lo vamos a meter en un array de constantes, que le vamos a llamar usernames, y que va a ser un string, que va a ser un array de tipo string, ¿de acuerdo? De strings. Y lo que vamos a hacer es llamar al método getData de esta manera. Evidentemente, como es un método asíncrono, pues nosotros tenemos que utilizar await, pero para poder utilizar await, yo no puedo utilizar await en un método que es síncrono, sino que tiene que ser asíncrono. Por tanto, yo aquí a la función test tengo que incluirle la palabra async, ¿de acuerdo? ¿Qué me va a devolver esta función? Esta función, al ser de tipo asíncrono, va a devolver también una promesa. Por tanto, yo aquí tengo que poner una promise. ¿Y de qué tipo me la va a devolver? Pues como va a ser una sola columna y 10 filas en este caso, pues yo tengo que poner que sea un string de este modo, es decir, un array de arrays de tipo string. Y ya está más que solucionado el tipo de devolución. En este caso, los parámetros de entrada no va a tener, porque va a ser una función que se va a ejecutar y sencillamente me va a dar información, nada más. Entonces, una vez que yo llamo a esa función, yo ahora voy a declarar una matriz rows, y esta matriz rows va a ser de tipo string, y va a ser exactamente igual que la que va a devolver esta función de tipo test. De hecho, va a devolver este array, ¿de acuerdo? Y la voy a iniciar en vacío, ¿de acuerdo? Es decir, que no contenga ningún elemento. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es, en los usernames, vamos a mapear todo este array, y lo que vamos a hacer es extraer cada uno de esos elementos que contiene y almacenarlos en el array rows. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, yo voy a extraer el tipo name, ¿de acuerdo? En el tipo name, cada vez que pulso escape para eliminar la ayuda, pues se me va el cursor. Es curioso. Lo que voy a hacer es, en rows, voy a añadir un nuevo elemento que va a ser el dato que yo extraigo del array usernames, es decir, el que está aquí en name,
el que está en name en cada iteración, y lo que voy a hacer es invertirlo, es decir, voy a utilizar la función invertir y voy a poner name. Sin embargo, como veis, me está dando error. ¿Por qué me está dando error? Bueno, porque el método push lo que está haciendo es introducir en el array rows un nuevo elemento, pero tiene que meter un nuevo elemento que sea precisamente del mismo tipo que espera rows. ¿Y rows qué es? Es un string, es un array de arrays de tipo string. Entonces, invertir lo que me está devolviendo es un string exclusivamente. Entonces, si yo quiero meter un array en rows, lo que tengo que indicarle es con los brackets, indicarle de que lo que yo voy a introducir en ese array es también un array, ¿de acuerdo? Que contiene ese string. De este modo yo ya lo tengo solucionado y como veis, de momento está todo correcto. Sin embargo, me está dando un error aquí. Me está dando el error de que esta función espera devolver una promesa y no estoy haciendo eso. Bueno, no lo estoy haciendo porque yo aquí tengo que poner return rows y de esta manera ya se acabaron todos los errores. O en vez de utilizar en 2 líneas, yo podría utilizar perfectamente esto, return. De este modo, como veis, me está dando error. No es lo adecuado. ¿Por qué? Porque precisamente usersnames.map no me devuelve un string. Es que sé que muchos ibais a hacer esto. De que, bueno, ya lo tengo modificado. No, porque fijaos que en este caso map me está devolviendo un array del mismo tipo que usersnames. Y usernames es un array de string, no un array de arrays de tipo string, ¿de acuerdo? Por tanto, no puedo hacer esto. Entonces, elimino esto de aquí y sencillamente return rows. Y ya lo tengo perfectamente hecho. Entonces, vamos a registrar esta función. Y me dice que hay un error, vale, hay un error perfecto, porque yo tengo que ir aquí a el tipo este y tengo que decirle que es una promise. Ponemos el diamante, es de tipo string. Vaya, de este modo, y ahora ya lo tengo, a ver que no haya ningún error por ahí, que me haya comido algo, perfecto. Registramos y ahora si os dais cuenta ya no me da el error. De hecho, si yo cojo y actualizo esto, evidentemente sin esto, y le pulso intro, y ahora me extrae exactamente los mismos valores. De hecho, vamos a borrar todo esto de aquí, y lo que voy a hacer es quitar esto de aquí y ponerlo aquí. De este modo, ahí obtenemos todos los valores. Es decir, si yo ahora cogiera y imprimiese en esta otra columna estos nombres invertidos, es decir, crear una nueva función que ya la tengo definida como invertir, os dais cuenta de que esto van a ser los mismos nombres que obteníamos en esta array de aquí, es decir, fijaos, Liam Graham, es decir, lo voy a copiar, es más, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Y fijaos que es el mismo nombre pero con las palabras invertidas, ¿de acuerdo? En este caso, Liam Graham. Y exactamente con el resto. Exactamente lo mismo con el resto. Por tanto, ¿qué hemos hecho? Hemos creado nuestra propia función personalizada, hemos consumido datos de una API, los hemos transformado y a continuación los hemos volcado a una columna. Esto es relativamente sencillo. ¿Tiene sentido todo esto? No, realmente, a ver, extraer nombres e invertirlos y mostrarlos aquí, pues bueno, es una chorrada, ¿no? Realmente es un ejemplo que bueno, sí que utiliza la funcionalidad, los tipos, las promesas, en fin, toda una sintaxis bastante particular de este lenguaje de TypeScript, pero realmente, pues bueno, desde un punto de vista práctico, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿verdad? Sí más formativo, didáctico, pero no profesional, porque realmente lo que estamos haciendo es un ejemplo. Pero fijaos, esto que hemos consumido, que son nombres de usuario, podrían ser geolocalizaciones o podrían ser valores monetarios a lo largo del ejercicio fiscal del año pasado, o podrían ser la API que nosotros queramos consumir. Incluso podríamos crearla nosotros a través de JavaScript con Node.js, nos montamos nuestro servidor Express, creamos una especie de API con consultas, con endpoints, lo que sea, y creamos nuestra propia información que podemos almacenar en una base de datos y luego extraerla a través de un script de Node.js, o incluso con GraphQL podríamos crear nuestras propias mutaciones, nuestras propias queries para poder extraer toda esa información y realizar cálculos más complejos. Pero eso os lo dejo a vosotros porque realmente yo os he enseñado la base. Luego, todo el resto
pues hay que currárselo, ¿de acuerdo? Pero ya sabéis cómo consumir datos de una API, ya sabéis cómo mostrar esa información en estos rangos, sabéis cómo tomar rangos como parámetros de entrada en nuestras funciones personalizadas y también cómo mostrarlos, ¿de acuerdo? Ese es un punto muy importante. Hay otro punto más que quizá haga un vídeo relacionado con ello, quizá no, ya veré a ver, porque realmente, pues bueno, es sencillamente atacar la documentación de Microsoft en su página oficial, pero hay un objeto que creo recordar que se llama Context Request, que es un objeto que nos devuelve el contexto de Excel. Es decir, una vez que yo ataco ese método y me devuelve un objeto de tipo context, yo puedo, digamos, recurrir ya a los objetos de tipo range y atacar pues, métodos como por ejemplo getRange, getCells, en fin, getFormulas, en fin, tiene un montón de métodos que yo puedo utilizar y que digamos que esos métodos son una codificación de los diferentes objetos que contiene Excel, como pueden ser gráficos, como pueden ser inclusión de fórmulas, como pueden ser tablas dinámicas, en fin, todos los objetos con los que estamos familiarizados cuando trabajamos con Excel. Esto es muy importante, ya os digo, está todo en la documentación. Cuando creamos aplicaciones, una aplicación en la que podemos nosotros crear nuestro propio interfaz de usuario, vinculándolo con HTML, CSS y librerías de terceros, de JavaScript, ya nos crea una estructura, el propio ScriptLab, donde nosotros podemos, ya tenemos un contexto y podemos recurrir a él. Sin embargo, con las funciones personalizadas no nos crea ese contexto y por tanto no podemos, digamos así de primeras, atacar los diferentes objetos que contiene Excel y con los que podemos sacarle muchísimo partido. Sin embargo, ya os digo, con ese objeto Context Request, creo que se llama, buscarlo por internet, que por ahí estará, podemos nosotros atacar directamente todos esos objetos y trabajar con ellos y extender toda esta funcionalidad, pues bueno, a un punto ya en el que bueno, pues tenemos digamos un abanico de posibilidades muy grande a la hora de trabajar con esto y de realizar nuestros propios diseños, tanto de interfaces de usuario creando aplicaciones web como creando nuestras propias funciones personalizadas, como yo os he enseñado aquí, ¿de acuerdo? Más fáciles, menos fáciles, mucho más complejas, con muchísimos más datos, más información, mezclando diferentes hojas. De ahí que yo estoy utilizando la hoja actual, pero si queréis vincular diferentes hojas de cálculo, pues entonces ya sí que hay que hacer referencia a ese context request del que os estaba comentando, ¿de acuerdo? Es muy sencillo, es seguir, digamos, conocer bien TypeScript y evidentemente conocer los objetos que nos pone a disposición Microsoft para poder trabajar con esta aplicación. Yo espero que os haya gustado este vídeo, que os haya abierto, digamos, las puertas a, bueno, una nueva interfaz de programación que pone a disposición Microsoft para los desarrolladores de Excel y que nos pueda ser útil en un futuro para crear, pues bueno, evidentemente siempre personalizaciones y funciones que no incluyen las librerías por defecto de formularios de Excel, ¿de acuerdo? Y eso nos va a pasar en multitud de ocasiones, especialmente cuando, por ejemplo, como es el caso, queremos consumir información de APIs. Y las APIs están de moda, es decir, todas estas, tanto las de Google, como las de Microsoft, como las de Amazon, como las de cientos de desarrolladores y de fabricantes que hay en Internet y que ponen a disposición todas estas APIs para que nosotros podamos consumir esos datos y ya desarrollar aplicaciones mucho más, digamos, mucho más complejas, ¿no? Complejas y más con más cuerpo, digamos así, que representar 4 putos números en una hoja de Excel. Lo dicho, espero que os haya gustado y nada, dejarme en comentarios algo, dudas que tengáis o valoraciones, etcétera, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias y os veo en el siguiente vídeo.